Muchas gracias al equipo de La Virreina y personalmente a Valentín Roma por permitirme compartir con ustedes nombres y obras de artistas de una comunidad que en este momento se encuentra dispersa, por decirlo poco, porque ha perdido los vínculos que la comunicaban con su público, con sus instituciones y entre sus propios artistas. La aproximación que hago al estudio de lo que hemos venido llamando videoarte, la hago en primer lugar desde mi práctica artística y en segundo lugar desde un desempeño docente que he tenido en instituciones formales e informales dentro de Venezuela. Solo por mencionar algunas, mencionaré el Centro de Arte Los Galpones, Oficina número 1, la Fundación Cultural Bordes, Valencia Horizontal, Nodo Caracas, Librería Lugar Común, Museo Carmelo Fernández y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en la que también ejercí la docencia por 2 años. Vengo a cantarle a la Cruz de Mayo desde los campos del otro lado, donde mi negro me da cerezas y donde crece lindo el cacao. Lo que vemos es una película de José Castillo, como lo suelen llamar Castillito, del cual hablaremos más adelante. Quise colocar esta imagen porque exactamente hace 2 días, el 23 de enero del 58, fue derrocada la dictadura del dictador de derecha Marcos Pérez Jiménez. Se celebran 60 años en el 2018. Hoy la sociedad venezolana siento que ha caído en un atasco en el que la mirada al pasado e incluso al presente está construida a partir de señalamientos y tachaduras, muchas veces ocasionando la imposibilidad de acercarse a fenómenos de nuestra cultura sin la previa condena o nostalgia sugerida. Reducir el abismo que en los últimos años se ha acentuado en el país, el quiebre temporal existente entre las generaciones anteriores, las actuales y las que vendrán, es la motivación principal que puede tener este trabajo. No pretende ser una historia exhaustiva del video, no pretende ser una historia con la H mayúscula, sino un relato personal que abarca un contexto general. En América Latina hemos vivido o hemos visto en las últimas décadas la aparición de recopilaciones de información sobre producciones dadas en la época de aparición del medio videográfico. Por ejemplo, uno de ellos es el videoarte en Bolivia, una aproximación teórica y videografía editada por Narda Alvarado, quien es un artista. En Argentina tenemos la presencia de Rodrigo Alonso, con su ensayo presente en este libro que se llama La genealogía del videoarte argentino. Rodrigo Alonso, quien es uno de los que quizás ha recopilado más información en el caso de Argentina. En el 2013 se publica Made in Brasil, 3 décadas del video brasileño, con la organización de Arlindo Machado. Hay que mencionar también la labor que ha venido desempeñando la Asociación Cultural Video Brasil. Ecuador, 100 artistas del audiovisual experimental, pretende un recorrido bastante amplio de 1929 al 2011, principalmente realizado a partir de los archivos guardados por la autora María Belén Moncayo. En esta publicación es tutoriada precisamente por una investigadora y profesora, Laura Baigorri, que da clases en la Universidad de aquí de Barcelona y realiza el prólogo de la publicación. En Colombia tenemos una página web, todavía no es una publicación,
pero son las aproximaciones al videoarte en Colombia de Gil Charalambos. Y así vemos en muchas partes cómo vamos teniendo la oportunidad de encontrarnos con exposiciones, ediciones de cajas de DVD, textos, etcétera, que no se habían todavía organizado. Incluso aquí en España tuve la oportunidad en este mismo lugar de ver la presentación de una publicación, una caja de DVDs llamada Apología Antología, que recoge el recorrido por el video en el contexto español. Creo que en la edición de Loop del año pasado también hubo una exposición que revisaba las historias del videoarte español. Creo que la vi en Art Santa Mónica, curada por Anthony Mercader. Bueno, todas estas aproximaciones, esta es solo una muestra, nos permiten comprender aspectos que atraviesan otros lugares y perder un poco, al menos un poco, la hegemonía discursiva con lo que se ha construido la historicidad del video, que principalmente fue instaurada en Norteamérica. Además de, por supuesto, traducir lenguajes nacidos de otras regiones, respetando las particularidades que en ellas existan. Las considero que pueden ser un lugar de investigación para encontrarnos con alternancias de la modernidad, pero vistas a través del video. En caso de Venezuela nos encontramos con este libro de Margarita D'Amico, publicado en 1972. Destaca el libro por la cercanía histórica con los inicios del video y del cine expandido. Margarita D'Amico es una periodista, también hizo trabajo en el campo del arte. El libro está publicado por la editorial Monte Ávila Editores. Existe hoy lo vemos a distancia y nos damos cuenta que existe una impronta de términos como caracterizados por lo que podríamos decir un utopismo tecnológico, ¿no? Uno al momento de leerlo pareciera estar al encuentro de una arqueología de vocabularios, ¿no? Solo por mencionar algunos, un poco para que tengamos la idea, dice superheraclorama, ¿no? O astrorama, o pantalla de humo, cristal, bola de cristal, multimagen, sistema, ¿no? O sea, hay como una impronta, yo me atrevería a decir casi fetichista sobre la tecnología y lo que la tecnología podría ofrecer al campo del arte en ese momento. Bueno, hay que decir que sin embargo es muy destacable, me parece, porque si recordamos el texto de Jen Jumblatt, Span de Cinema, se publicó 2 años antes de este libro. Y creo que es hasta el 2013 que se logra publicar en español. O sea, yo creo que de las referencias que podía haber en esa época, en los 70, 80, este era un texto que en español podía ser referente a nivel mundial, ¿no? Bueno, el habla, yo creo, de Margarita, para mí se politiza cuando se atreve a dar cabida a todos estos discursos que estaban en la época, a eventos que se realizaron en el país, en Venezuela. Uno de ellos puede ser el Pabellón de Venezuela realizado por Carlos Raúl Villanueva en el 67, o eventos como Imagen de Caracas o Visión de Venezuela, del cual hablaremos. Hay capítulos dedicados al cine underground, a la televisión creativa, como la llamaban. Otro libro que es referencia para este trabajo en Venezuela es Videoarte, expresión de la posmodernidad, una tecnología más mediática aplicada al arte. Es un libro de Ana María Vaz y María Manuela Martínez. Nos ofrece sobre todo una organización sistematizada de los trabajos de los 80 hasta el 95, que es la fecha en la que se publicó
el libro. La investigación es rigurosa en cuanto a estrategia y recolección de información, entrevistas, encuestas, incluso llega a un punto de parecer un cómico porque hacen preguntas como esta, por ejemplo. Considera que el arte de nuestros días es, selección simple, ¿no? Bello, trágico, cómico, y así va desarrollando una serie de ítems. La principal, creo, fuente de este texto son los catálogos que fueron escritos por Luis Ángel Duque, que en ese momento era el curador que yo diría llevaba la batuta en la promoción de los trabajos en video en el país. Un texto también que está presente en el libro Video en Latinoamérica, editado por Laura Baigorri, es el texto de Benjamín Villar Expresa, 4 generaciones de arte audiovisual. Ese texto fue publicado en el 2008. Así hay otras publicaciones en artículos o textos para exposiciones, etcétera, como en la revista Estilo, donde se escribe Made in USA, un texto hecho por Luis Ángel Duque y Boris Muñoz. Imagen de la carátula de la revista en ese momento, en el 95, del artista Gary Hill. Lo que hoy se pueda elaborar sobre un recorrido de la historia del video se hace en un momento en el que hoy se siguen todavía digitalizando material hallado y que se mantiene todavía en Umatic, en sistemas Umatic o en Super 8 o en VHS y otros dispositivos. Bueno, pretender hablar del video en el arte, o sea, pretender hablar de un campo delimitado en la práctica artística, adscrita a un soporte único como es el video, a mí me parece, no deja de parecerme extraño, porque cada vez más estamos ante la disolución de fronteras, tanto técnicas, yo diría que hasta nacionales también, ¿no? En la actualidad nos damos cuenta que la imagen digital va disolviendo precisamente los límites técnicos que antes eran los que determinaban las distancias entre el cine y el video. Por esa razón creo que vale la pena aclarar que el término videoarte lo uso para hablar específicamente del medio usado en la creación artística. O sea, hay que decir que el videoarte forma parte de ese grupo de términos que en los 70 utilizaron la palabra arte como apellido, ¿no? Como body art, performance art, conceptual art, ¿no? Está como adscrito ese término a un momento histórico bien determinado. En un pequeño libro que a mí me ha resultado útil al momento de dar clases, que se llama Dos películas, de Javier Codesal, él señala lo siguiente, lo tengo subrayado. Todo pasa por los ordenadores, que muelen las diferencias. Esa vieja discusión perfectamente anodina sobre lo específico a cada medio. Aparte del dinero que fragmenta los estándares de producción, sustancialmente ya no hay razones para hablar de cine o de video. Javier Codesal en ese texto sugiere que retomemos la palabra cine o cinematografía para incluir otras prácticas que pueden venir desde la televisión o el videoclip o el cine documental, etcétera, ¿no? Creo que quizás podamos comprender que el cine forma parte de lo que podría considerarse el cine como cultura. El video forma parte del cine como cultura en términos generales, ¿no? Por esa razón he querido empezar por la televisión, porque el video viene directamente del medio televisivo, fue un elemento principal que activó la imaginación en artistas de los inicios. Yo creo que por un lado lo nutrió y por otro lado también terminó ahogándolo, ¿no? O sea, en los inicios muchas prácticas
de artistas se hicieron contra la televisión o hicieron prácticas para televisivas. Entonces he querido empezar por la televisión en hablar. Recuerdo también esta cita de Jean-Paul Farguier en la que él se pregunta a dónde va el video. Y él mismo responde en todos los sentidos, todas las direcciones. A fuerza de ganar terreno, ocupa todo el terreno. Yo creo que uno apenas se mete en alguna red social y vemos cómo el video va ganando terreno incluso en esos medios, a veces sin ni siquiera pedirte permiso si le das clic o no, ¿no? Ya va inundando. En los años 50, para ver televisión en Venezuela, algunos vecinos podían invadir a otros o fisgonear por las ventanas para ver las transmisiones que se estaban dando. No todo el mundo tenía televisión, solo algunas familias adineradas. Y niños de 5 años, entre los cuales podría estar, como me lo contó Luis Ángel Duque, le preguntaba a su mamá, mamá, yo soy mexicano, porque la cantidad de música mexicana que había en las casas y las películas que se transmitían por la televisión podían en algún momento pensar que ese niño no estaba en Mérida, en Valencia, sino que estaba en Ciudad de México, ¿no? Y un ejemplo de eso es la película Doña Bárbara de los años 40. Es una película hecha basada en el guión de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, quien fue presidente de la República de Venezuela por un periodo muy corto. Doña Bárbara, en esta película mexicana, está realizada con acento mexicano. O sea, si vemos la película, es un guión de un escritor venezolano sobre una historia en Venezuela, y uno la mira con la acentuación de los actores mexicanos. Esto creo que cambia en los años 60, cuando la televisión se hace masiva y aparece un personaje como Renio Tolina. Renio Tolina hace que la televisión entre en los hogares de Venezuela de forma masiva y se asimile perdón, una nueva percepción espaciotemporal. O sea, ya los acontecimientos llegan a las casas de las personas en directo y en vivo, como dicen, ¿no? Creo que eso genera una nueva percepción espaciotemporal en la cultura visual del venezolano. Es importante para mí reconocer a Renio Tolina, siendo él un animador de televisión, como un personaje que supo utilizar el enfrentamiento entre la cultura de la palabra y la cultura de la imagen, e incluso también la musicalización. Es un referente que creo no se puede soslayar de la cultura audiovisual del país. Otolina, en horario nocturno, todos los domingos usaba el programa Reni Presenta para enseñar en vivo nuevos aparatos tecnológicos, inventos audiovisuales, repetición instantánea, circuitos cerrados, estroboscópicas, inéditos en la cultura visual de aquella época, que estaba caracterizada por una industria de posguerra y una aparición de explotación petrolera, que era quien financiaba todas esas transmisiones. La perspectiva era de una cultura tecnológica, y había además un formalismo modernista que yo incluso, si se fijan, advierto en los decorados que usaba Reni. O sea, en la parte de la imagen que está arriba podemos pensar en una obra cinética, por ejemplo, de Jesús Soto, ¿no? o de Cruz Diez. Bueno, el show de Reni y el inicio de las tan famosas telenovelas, y a veces patéticas telenovelas, eran las programaciones diarias que se daban en horario estelar. Esas programaciones van seduciendo a los televidentes y promueven un cambio de la cultura rural a la cultura urbana, digamos, al entrar a la modernidad. Además, crean lo que podría llamarse una
formación o desformación lexicográfica, porque yo no sé si eso suele ser así, al menos de manera tan particular como pasa en Venezuela, pero la inscripción en el imaginario del venezolano de la figura del artista pasa por la televisión. O sea, alguien que presente las noticias, el telediario, puede ser reconocido como un artista antes que un músico o que un cineasta, ¿no? O sea, un actor de telenovela creo que puede ser como la idea de artista que digamos en general aparezca, ¿no? Vamos a ver un fragmento de la película del documental TV Venezuela de Jorge Solé, donde vamos a ver 30 segundos de una promoción de una novela de esa época y luego vamos a ver un minuto de Renio Tolina hablando para que nos aproximemos al ímpetu con el cual él se dirigía a la audiencia. Pero yo te prometo que te vas a sentir orgulloso de mí. Ana María, amor mío. ¿Puede triunfar un amor imposible? ¿Puede esta mujer ser feliz frente a los prejuicios? Con toda el alma, la novela más apasionante de la televisión. Todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Radio Caracas Televisión. Es un placer anunciar un cigarrillo con solo 2 palabras. Viceroy. Clase. Aparte. Bueno, no es lo mismo, pues. No, no es lo mismo. Pues a mí me da igual, ahí está. Yo una vez había una cuña de unas galletas y yo dije por televisión en mi programa, señoras de los hogares de toda Venezuela, no compren esas galletas mientras tengan esa cuña. Es su repudio a ese tipo de propaganda. Quitaron la cuña al día siguiente, porque efectivamente bajaron las ventas de las galletas. Vamos a grabar. Do it. Just dissolving back and forth. Like before. Considero que los chinos, mientras estén bajo el sistema en que están, son mis enemigos naturales como venezolanos. En ese sentido yo podría estar de acuerdo. Yo soy definitivamente anticomunista. Yo no creo en masas. ¿Cuándo Marx o Engels o Lenin podía pensar que un obrero pudiera ser copropietario de la fábrica? El problema no es cambio de estructura, porque las estructuras tienen que seguir siendo iguales. ¿Cuáles? La autoridad máxima se llama rector. Después viene el vicerrector. Después vienen los decanos. Después esas son las estructuras y eso jamás se podrá cambiar bajo ningún sistema. Porque en cierta forma, al ala izquierda, a la extrema izquierda, esto le interesa, es subvertir el orden actual para ellos poder implantar el suyo más adelante. Bueno, ahí pillamos un poco la fuerza con la que él sabía influir a la población venezolana. La figura de Renio Tolina, quien era un animador de televisión, se convirtió en un factor de opinión muy importante en la sociedad venezolana. Incluso su lenguaje directo podía ser mucho más efectivo que cualquier vocería oficial del momento. Eso le permitió a Renio Tolina fundar un partido de derecha llamado MIN, Movimiento de Integración Nacional, y postularse a la presidencia de la República en 1978. Hay que recordar que Reni muere estrellado en las costas del Mar Caribe 2 semanas antes de postularse a la candidatura por los medios que él dominaba. La influencia que ejerció Reni Tolina en los medios de comunicación estableció una relación directa entre la televisión o la imagen videográfica y los gobiernos. En los mismos años aparece el programa
Habla el presidente, en el cual el presidente de esa época, Rafael Caldera, informaba todos los jueves en horario estelar y lo que llamamos en Venezuela cadena nacional, donde todos los canales de televisión, tanto públicos como privados, transmiten lo mismo, los problemas que estaba atravesando el país y las políticas que pretendían solucionarlo. Esa práctica en la que el presidente de la República tiene un programa de televisión se conserva y se conservó hasta hoy. El presidente Hugo Chávez tuvo un programa de televisión que se llamó Aló Presidente durante 10 años, en el que, entre otras cosas, recibía llamadas del público para incluso pedirle a él directamente una casa o un toro o una vaca, ¿no? Recientemente el presidente Nicolás Maduro también inaugura un programa de televisión que llama La Hora de la Salsa, en la que en principio creo que se transmitía al mediodía todos los días por la radio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno. Con esto quiero como marcar ese paradigma del Renio Tolina, animador de televisión que fue candidato a la presidencia, y presidentes que son animadores de televisión. Creo que ahí hay un punto para mirar la relación entre la imagen videográfica y el poder en Venezuela. Considerando también las experiencias de cine experimental que se dieron en los años 60, es insoslayable referirse a Imagen de Caracas, por ser, ya lo es, una referencia a nivel mundial de instalaciones multipantalla, realizada por artistas plásticos. En 1968 se celebró los 400 años de la ciudad y se realizó un proyecto encabezado por Jacobo Borges e Inocente Palacio. En él participaron distintos artistas, arquitectos, pintores de lo que para ese momento era la izquierda intelectual del país. Para el proyecto se construyó en la antigua urbanización El Conde, que es esta área que es atravesada por una de las avenidas principales de la ciudad, que es la avenida Simón Bolívar. Se construyó un galpón inmenso, que es este galpón que está acá, un recinto que tenía aproximadamente 900 metros cuadrados. El terreno que ocupó en aquel entonces es el que hoy forma parte del complejo Parque Central y en el que está ubicado el Museo de Arte Contemporáneo. Las dimensiones del recinto equivalen más o menos a un campo de fútbol con varios pisos de altura. El diseño del pabellón estuvo a cargo del arquitecto Juan Pedro Posani y fue construido en su mayoría por andamios traídos desde Milán. Eso generó un gasto bastante importante e hizo que alcanzara la cifra de $1 millón la realización del proyecto. Aquí vemos una maqueta que tuvo como reto la construcción del recinto, trabajar con andamios, como ya dije, traído en containers desde Milán. El reto para el arquitecto, uno de los retos fue construir con andamios, cuando bueno, el andamio es un elemento usado en la construcción, pero no exactamente como base estructural. Vemos otras maquetas. Los espectadores podían atravesar las rampas que estaban en el espacio interior. Se instalaron pantallas que superaban 2 o 3 veces el tamaño aproximado de una pantalla de cine normal. Se instalaron módulos o torres de pantallas móviles que interceptaban las proyecciones que se hacían en 35 milímetros. El espacio central no tenía butacas o asientos, los espectadores estaban incluidos en el espacio escénico. Se pretendía una división entre el público y el actor.
Imagen de Caracas crea una situación de estrecha relación con la ciudad como un espectáculo. Se pretendió que el exterior de la ciudad entrara en el espacio interior del recinto. Las proyecciones estaban caracterizadas por primeros planos, eso acentuaba la diferencia de escala entre los espectadores y la edificación. Los sonidos de la calle y la música concreta del chileno José Vicente Anzuar y Culvenal Robles contribuían a la sensación de un espacio dinámico dentro del recinto. En una entrevista incluso que le hace Sofía Inve a quien encabezó el proyecto, Jacobo Borges, cuenta, yo no sé si sea cierto, que para el momento estuvo John Cage y David Tudor en Caracas en ese momento, y John Cage le comentaba que un evento de esa magnitud no era posible ni siquiera en Nueva York en ese periodo, ¿no? Lo digo porque es parte también de las contradicciones que a veces se vive en Venezuela, ¿no? El proyecto costó $1 millón y cerró a las pocas semanas. Era casi un despilfarro económico venido de las rentas de petróleo que en ese momento estaban dando algunos dividendos. La estructura narrativa de los films realizados en 35 milímetros estaba dividida en dos partes: la historia de la conquista española y, por otra parte, la construcción de la República desde sus inicios hasta el año de la presentación en el 68. El guión estaba escrito por Adriano González León y la voz del narrador era de Salvador Garmendia. Estos dos personajes formaban parte de lo que se denominó grupo de vanguardia en Venezuela, el Techo de la Ballena, quienes asumían algunas de sus prácticas artísticas como tácticas de guerrilla. El proyecto fue cerrado, como dije, 2 semanas, no sé si 2 semanas, pocas semanas, creo que no llegó al mes. Entre sus causas se mencionan las económicas, sin embargo, creo que el hecho de que formaran parte de la izquierda intelectual y tuvieran un comportamiento asociado a tácticas de guerrilla, los ponía bajo sospecha. Las películas están montadas siguiendo lo que se podría mencionar como un montaje de atracciones. Se generan momentos agresivos, como hay un momento en el que hay un asesinato de un indígena por parte de los conquistadores de España, y eso no, al parecer, desendonaba un poco con la voz oficial, o con lo que la voz oficial quería mencionar. Vamos a ver fragmentos de Imagen de Caracas. Contradictoriamente, cosas que pasan quizás en la sociedad venezolana. El proyecto costó $1 millón y hoy todavía todo el material de 35 milímetros no está debidamente digitalizado ni empalmado para poder reconstruir todos los episodios que allí se generaron, ¿no? Tampoco el audio ha sido hallado. Bueno, el proyecto Imagen de Caracas quiso negar
la figura de autor o de autoría porque se consideraba un constructo individualista y burgués. Por eso se apostó a una creación colectiva en la que participaron decenas de personas. Incluso se podría decir que Imagen de Caracas formó una escuela abierta tanto de arte como de historia de Venezuela en aspectos gráficos, pictóricos, teatrales, arquitectónicos, cinematográficos, ¿no? Incluso de allí salieron luego trabajadores como camarógrafos, vestuaristas, etcétera, que formaron parte del arte, de la escena del arte o también del espectáculo. Hoy es un evento que sigue teniendo motivación de investigación. Una de ellas, de las investigaciones que se han realizado, es precisamente de una española, Isabela Arredondo, quien contó con la beca Fulbright para hacer esta y otras investigaciones sobre el Super 8 en Venezuela. La otra investigadora activa es Gabriela Rangel. Ambas recientemente han realizado textos, ensayos sobre Imagen de Caracas. Están en la web y en la lista, en la hoja que tienen en la mano, están los links. Bueno, Venezuela en ese periodo seguía experimentando una expansión y crecimiento, en gran parte, repito, por la explotación del petróleo. Los oficiales de gobierno seguían impulsando la celebración de la llegada de la urbe y de la modernidad, y se realiza un proyecto llamado Visión de Venezuela un año posterior en el mismo área correspondiente a la urbanización El Conde. En el texto antes mencionado, lo audiovisual en expansión, Margarita D'Amico lo deja reseñado. El proyecto quiso, cito, ofrecer una imagen general del país donde vivimos y y señalar las sucesivas etapas de nuestro desarrollo económico, industrial, científico y cultural. Habían títulos como La nación que construimos, Ciudad optimista, Las Fuerzas Armadas y el desarrollo de Julio César Mármol. Todos eran películas que querían al menos construir un imaginario de una ciudad en crecimiento, cosmopolita y moderna, ¿no? Sin embargo, muchos de esos artistas a los cuales se les encargaba producir trabajos cinematográficos, algunos de ellos podían tener reservas críticas con respecto a este supuesto imaginario de progreso al que podíamos llegar, ¿no? Uno de ellos podía ser, o fue, Daniel González. Realiza El hombre como fin, una película realizada en 16 milímetros, con un equipo más o menos grueso de trabajadores, como lo ven en la ficha. Tanto esta como otras producciones de cineastas, artistas, tuvieron el respaldo de instituciones. O sea, las imágenes que vemos en estas películas son extraídas de fábricas, de industrias, de institutos de investigación, como en el caso de Daniel González, del IBIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Las imágenes que filmó Daniel González eran proyectadas fugazmente sobre el cuerpo del bailarín Griska Golkin, quien en ese momento era profesor de danza de la UCB. Se quería, según Daniel González, retratar una incipiente urbe con aspiraciones cosmopolitas, pero sometida al desajuste alienante de un entorno convulsionado por una compleja crisis política y social. Son las palabras del autor que se refiere a una compleja crisis política y social en los años 60. Efectos, cambios de ejes, destellos de neón, espejos, giros de cámara, filtros, etcétera, son un repertorio de operaciones que Daniel González monta sobre los registros de una ciudad que para ese momento parecía pujante. Voy a poner un minuto de El hombre como fin de Daniel González.
Bueno, esta película estuvo más de 40 años en formato original, 16 milímetros, y es hasta hace pocos años que se pudo volver a ver. Incluso el autor tenía ese periodo sin revisar el trabajo, ¿no? Por eso también quise mencionarla. Paralelo a este cine que estaba hecho con un respaldo del Estado, que eran encargos que los cineastas recibían de los gobiernos, existieron artistas que se mantuvieron al margen de cualquier sistema de producción, ¿no? Que fueron, yo diría, completamente a contracorriente. Para mí, uno de ellos es José Castillo, o Castillito, como lo suelen llamar, de quien vimos la primera película. Castillito fue un dibujante, animador y cineasta que, prescindiendo de todo con lo que contaban otros cineastas en esa época, como vieron en los ejemplos anteriores, desarrolló una obra para mí bastante propia y personal. Castillito ingresa en la UCB, no es este Castillito, es Norman McLaren, ¿no? Pero Castillito entra en la UCB a estudiar comunicación social y se adentra en la producción cinematográfica. Él dice que escuchó que se llevaría a cabo en la Escuela de Comunicación Social un ciclo de cine animado de Norman McLaren, el cual también, como sabemos, hacía animación y acababa de ganarse en ese momento un premio por la película Los Vecinos de 1952. Castillito fue al ciclo de cine y de ahí recibe su principal influencia. Empieza a simular un poco el trabajo de Norman McLaren, obviamente con la diferencia de que no contaba con el apoyo de la National Film Board de Canadá, ¿no? O sea, es un cineasta al margen, en este caso, Castillito. Solitario empieza a hacer lo que se supone no se debe hacer a las cintas de 35 milímetros, que es rayar. Realizaba dibujos con marcadores, tinta china, alfileres, en metrajes encontrados o en cintas que les regalaban, ¿no? Tengo entendido que Castillito fue o estuvo siendo proyeccionista en la Cinemateca Nacional y de allí extraía un material base para realizar sus animaciones cuadro a cuadro, simplemente haciendo surcos con alfileres en los fotogramas. Una de sus películas quizás más reconocidas es del 75, se llama Conejín. Es una película que dura 3 minutos, pero que a Castillito le costó 2 años de realización por lo laborioso del trabajo artesanal, ¿no? Aunque él le cae un poco de sorpresa, envía esta película al Festival Internacional de Cine de Filadelfia y gana el premio. Vamos a ver un minuto de Conejín. En la película, al usar metraje encontrado, bueno, hay toda una banda sonora o imágenes incluso en otras películas que ya formaban parte, digamos, de lo cual él se apropia, ¿no? En un fragmento que vamos a ver un sonido que es una voz en off, que forma parte de la película que él agarra, y en un momento hay un fragmento que él parece continúa la animación, pero en un retazo de película que colocó en dirección opuesta. Entonces el sonido se distorsiona como vamos a ver. Venezuela, Golden Gate of Latin America, takes pleasure in showing you its generous geography. Its mountains, high, bluish, exuberant, and flowery.
The sweetness of the sugar cane intensifies the musical tones of bees and crickets in the warm valleys where our trees, the Saman and the Araguaney, reign. Yes, for you know, missing your head, and you'll him. They're not lots, and we'll see how you miss this night. Look at it, good, Nick, that got you to see it. Dem sig kropp och pip ifrån. Styr till kropp. Strajder upp med champurtna. Lipsen i hoppse. Scherzen im Präsenz mal Schirmbucken sausa. Hier in der Back ist Styrkeles. In Eichen Verslifning in Erflagen Bett. Met Sisland Shekus des Halk Surface och och dem sig kropp. Och väl lite servin och ljudet på sluks i ram hjälpmål. Bueno, ese conejín de 1975, hecho cuadro a cuadro, se valía mucho Castillito del imaginario de la cultura popular en Venezuela. Incluso hay películas de él que tienen una musicalidad venida de allí. Hay una que quizás es la menos conocida, pero que a mí me causa interés y me voy a atrever a poner también un minuto. Se llama Cinemático 1 y Cinemático 2, que realiza Castillo a partir del Penetrable, después de haber visto la obra de Jesús Soto llamada El Penetrable. Para los que no conocen o no reconocen la obra esta obra de Jesús Soto, son unos paralelepípedos o cubos que están hechos a partir de hilos de nylon que cuelgan del techo. Los espectadores pueden entrar a ese espacio y la dimensión óptica que tiene este trabajo se une con una dimensión táctil al los cuerpos entrar en fricción con estos hilos de nylon. Castillito se le ocurre, a partir de metrajes también encontrados, seleccionar aquellos metrajes en los que hay cuerpos en movimiento, específicamente deportistas, futbolistas, ciclistas, etcétera, y rayar las cintas, ¿no? Creo yo que también este trabajo se une la dimensión óptica que puede haber en las películas con una dimensión táctil. Recordemos que esto lo está haciendo directamente en el celuloide, ¿no? Vamos a ver un minuto de Cinemático 1 y Cinemático 2. En una fiesta de jinetes, los caballos luchan contra las acechanzas de la pista con 17 obstáculos y 24 saltos en un recorrido de 1.350 metros en la cancha de saltos hípicos de Hamburgo, que tiene fama de ser la más difícil del mundo. Haga deporte usted también, amigo. Fíjese en esta diversión. Entre las atracciones deportivas menos corrientes en Europa se cuentan estas competencias. Motociclistas y espectadores se ven en una diversión nada cómoda para unos y para otros. Un momento de inseguridad en la defensa austríaca basta a Müller para conseguir el empate. Ahí está. Había siempre como, al menos en los dos ejemplos me estoy dando cuenta, había una voz en off que era un tanto promocional, descriptiva, ¿no? Y lo que hace Castillito parece interrumpir esa transferencia de información. Lo que hemos mencionado hasta ahora han sido antecedentes de la imagen en movimiento en el campo del arte, pero que no propiamente están, digamos, realizados en el medio videográfico, ¿no? Pero que considero importante incluir, ¿no? Bueno, una vez señalando estos antecedentes que vienen desde la televisión con Renio Tolina, las instalaciones multipantallas con imagen de Caracas, visión de Venezuela y el cine experimental del cual he tomado a Castillito como ejemplo, hablaré específicamente de la llegada a Venezuela del video. A principios de los años 70 empieza lo que se considera la museización del video en el campo del arte a nivel internacional. Eso hace que
el video, como ningún otro medio en Venezuela, entre por la puerta grande de lo museable. Se realiza una exposición llamada Arte de Video en 1975, que da inicio a la idea de videoarte o arte de video o video creativo en Venezuela. Hay que decir que ya se había terminado lo que llaman la primera etapa del videoarte, en el que sí habían propuestas que estaban al margen de la institución. O sea, esa etapa no se vive en el país. Llega el video a Venezuela ya con la institucionalización del medio. La exposición fue coordinada por Margarita D'Amico, autora del libro Lo audiovisual en expansión. Fue la octava exposición realizada en el recién inaugurado Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Se convocaron a dos artistas norteamericanos, Douglas Davis y Gerd Steers, para hacer lo que sería la curaduría y selección de los trabajos que allí se mostrarían. Se presentaron obras de Alan Caprow, de Peter Campus, de Shigeko Kudota, los esposos Basulka, el artista chileno Juan Downey, el Nam June Paik y el artista español Anthony Muntadas, entre otros, ¿no? 24 artistas internacionales, no hubo presencia de artistas venezolanos. En las 2 semanas, solamente 2 semanas que estuvo la exposición, fueron 57.000 personas. Fue la primera vez que en la historia museística de los museos, la historia museística en Venezuela, que los espectadores se mantuvieron tantas horas en las salas. Incluso muchos caraqueños lograron ver en esa exposición televisión a color por primera vez, ya que había un espacio didáctico destinado a realizar experimentaciones, manipular cámaras, colorizar, experimentar con sintetizadores y darle al espectador la posibilidad de crear, como lo llamaban ellos, su propia televisión. El momento estelar de la exhibición fue la presentación de Charlotte Moorman, la violonchelista, quien presentó obras en vivo como TV Bra, un trabajo de Nam June Paik, Chamber Music y el homenaje a Pau Casals, casualmente un músico catalán. Nam June Paik no estuvo en el evento, pero el cuerpo de Nam June Paik, de Moorman, era la que servía para realizar las performances que eran de autoría tanto de Nam June Paik como de John Cage. Esto hay que decir que ha sido criticado por otra artista como Martha Rosler. Critica que Nam June Paik y John Cage utilizaban el cuerpo de Charlotte Moorman para realizar sus acciones. Y bueno, si lo vemos, lo que se presenta en la famosa TV Bra es un sostén con televisores que se colocan en la chelista mientras ella va tocando el instrumento, ¿no? Martha Rosler denuncia eso como una dominación masculina y reverencia al patriarcado, así lo menciona. Entre las personas que asistieron a Charlotte Moorman en ese evento está Claudio Perna, a quien vemos del lado derecho de la pantalla con bigotes. Un artista que es de formación geógrafo, fue de formación geógrafo, que cumpliendo la petición de Moorman de ser ayudada por una persona que no fuese tan llamativa en el vestir, asiste a la artista norteamericana. En esta imagen tomada por Luciano Perna, vemos a Charlotte Moorman, a Claudio Perna asistiéndola, y vemos allá del lado derecho a Sofía Inver, quien está de brazos cruzados supervisando. Era la directora del museo, supervisando que todo no se saliera de las manos, ¿no? Y vemos también una cantidad de camarógrafos que estaban registrando la acción
en las cámaras Sony Portapac. Algunas de ellas eran Sony Portapac que llegaban al país nuevas por primera vez. Vamos a ver un fragmento que registró esta acción en el 75 de Charlo Moorman. Para mí es curioso que en el escenario se presenta una ficha técnica en la que se ve o se informa que ese performance pertenece a la colección de la Howard Weiss Gallery de Nueva York. Parece que en ese momento había tanta gente en el museo que la escala, digamos, que tenía ese performance es superada por la cantidad de gente que estaba en sala, ¿no? Y lo que está diciendo Charlo Moorman es que apagan unas luces y hay como una confrontación, a mi parecer, como espacial entre la dimensión que para ella tenía esa acción y la cantidad de gente que se presentaba en el museo. Había un narrador que estaba describiendo muy didácticamente en qué consistía la acción. Era Carlos Rangel y creo que en esa actitud se ve un poco la condición didáctica y promocional que tenía el arte de video en el país en ese momento. Bueno, posterior a la presentación pasa lo que suele pasar en las exposiciones con artistas internacionales, que es que o se van a tomar algo o hacen recorridos por la ciudad, pasean a los artistas que llegan de afuera y en este caso viajaron con Charlo Moorman a las playas de Tucacas, que es la provincia del estado Falcón. Y a las orillas del Mar Caribe, Charlo Moorman ejecutaría distintos performances. Performances que fueron registrados en video por Margarita D'Amico y en Super 8 por Claudio Perna. Eso le permite a Claudio Perna realizar luego un trabajo a posterior. Lo que haría era coger la filmación realizada y dibujar cuadro a cuadro los movimientos que hacía Charlo Moorman, como si se tratara de un dibujo cronofotográfico a la manera de Jules Marey. Vamos a ver un pequeño fragmento. Para mí había en Perna como una especie de anhelo dibujístico o gráfico para atrapar ese tiempo que vivió con Charlo Moorman, ¿no? Cuadro a cuadro, que bueno, en ese momento podría ser una diosa del videoarte, ¿no? Este es el registro, o sea, la proyección hecha sobre papel a la que Perna va
dibujando encima, ¿no? Reduce la velocidad del proyector para poder hacerlo. Estos son digamos, los registros gráficos de esa acción. Esa es sonata para un dibujo de perna. Bueno, voy a adelantar un poco para ir terminando. Hay que decir que en esa exposición Arte de Video, ya dije que habían convocado a Douglas Davis y a Gernstein para realizar la curaduría, y también estos artistas, especialmente Douglas Davis, realizarían, además de la ponencia que realizaron en ese momento, realizarían cintas en Caracas. Una de ellas es Caracas Tapes, que formaban parte de cintas que el autor iba realizando en cada una de las ciudades a las que iba, ¿no? Hacían giras mundiales y en cada una de las ciudades realizaban, o sea, está Caracas Tapes, está Australian Tapes y así, ¿no? Bueno, después de la clausura de la exposición Arte de Video, y cumpliendo un tanto con las promociones del medio, se invitaron artistas venezolanos, específicamente pintores, a realizar trabajos colaborativos juntos con periodistas, que eran los que en ese momento podían tener más conciencia del medio. Y se realizaron 2 trabajos. Uno de ellos es Retratos, realizado por Jacobo Borges y Napoleón Bravo, y Vampiro Vampiro, realizado por Regulo Pérez y José Ignacio Cadavieco. De Vampiro no se sabe en dónde quedó la cinta, ¿no? De Retratos sí se sabe, o sea, se encuentra en VHS el video en el Museo de Arte Contemporáneo. Yo lo que hice para poder presentarlo es simplemente hacer unas tomas directo al monitor, donde uno ve los videos en el museo, ¿no? Vamos a ver unos segundos de Retratos de Jacobo Borges y Napoleón Bravo. En el video lo que vemos son distintos personajes que pasan por el taller del pintor, amigos del artista, que fueron grabados mientras el periodista Napoleón Bravo le hacía preguntas. Preguntas como que vivan desde la cédula de identidad, el número de cédula de identidad, nombres, a qué se dedica, profesión, etc., ¿no? La experiencia que vamos a tratar hace hoy es una acción donde no solo sea el pintor, sino un grupo de amigos reunidos en mi taller, fotógrafos, gente que trabaja en diferentes profesiones, que van a hacer su retrato junto con nosotros. Pero no se ve absolutamente nada. ¿No se escucha nada? A ver, no se ve. Cambiaron la televisión. Aquí está. Apareció. ¿El señor qué? ¿El señor? ¿Usted qué es? Mecánico. Mecánico. ¿Usted es mecánico? ¿Usted trabaja dónde? Aquí mismo en la seguro. ¿Eso se reconoce la mano? Un alternador, un carro hecho para repararlo. Un alternador. ¿Y qué cosa es un alternador? Esto es una cosa que genera corriente para mantener la batería del automóvil. ¿Y qué tiene que ser el alternador? Bueno, de revisarlo, no debe tener la ruinera mala, ya, los carbones. Corta un momentito, podemos cortarlo. No vale la pena cortar. Ese es Jacobo Borges diciéndole a quien manipulaba la cámara, podemos cortar en este momento. O sea, él no estaba como muy al tanto técnicamente de lo que se podía hacer. Junto a la familia del televisor. Ahí. Que diga su cédula. Profesión.
Bueno, ese es un fragmento del video, dura aproximadamente 1 hora. Entre los personajes que pasan por el taller del pintor Jacobo Borges, reconocemos a José Ignacio Cabruja, quien fue un escritor y guionista de un número importante de telenovelas venezolanas. Y también reconocemos al periodista y coautor de este video, Napoleón Bravo. A los personajes también se le asignaba un tema musical para complementar su retrato. A mi parecer es una intención de arrastrar la tradición pictórica de Jacobo Borges e incorporar elementos propios que el video podía proporcionar, como el sonido, la palabra y estas colorizaciones que en ese momento podían ser un tanto innovadoras, y por eso vemos están un poco saturadas los tonos. Creo que lo que pasa en retratos es algo usual que puede repetirse en otros lugares, si nos damos cuenta un poco en la historia del arte, ¿no? El que la legitimación de la imagen videográfica pasa en primer lugar por la inserción de las cámaras en los talleres de artistas, y muchos de ellos pintores. O escultores, ¿no? Podemos recordar, no sé, películas como la de Jackson Pollock o trabajos incluso como los de Bruce Nauman o Vito Acconci, ¿no? O sea, la cámara entra al taller del artista, el artista ya no es una persona que crea objetos, sino que su misma práctica, su acción, incluso su presencia corporal, ya legitima un poco eso como obra, y a mí me causa curiosidad porque en esta película, en este video, el video termina cuando aparece el rostro de Jacobo Borges, como si estuviese firmando y concluyendo la pieza, ¿no? Bueno, la exposición Arte de Video generó unas controversias, yo creo que de las más nutridas que se pueden dar. No las conozco todas, pero puedo advertir que es una de las controversias más nutridas que se dan en Venezuela en el campo del arte. Fue levantada por Roberto Montero Castro, quien denunciaba un sentir del público, específicamente de estudiantes, quienes se sintieron como becerros tecnológicos, así ellos se denominaron, ¿no? Y denunciaban lo que para ellos era un debilitamiento de la identidad nacional, y decían que era posible la penetración cultural e ideológica extranjera a través del video. Decían que esa exposición podía hacer al país más dependiente y cada vez más débil. A este debate se sumaría la crítica argentina Marta Traba, que para esa época vivía en Caracas y quien apelaba a un episodio de 100 años de soledad de García Márquez para explicar lo que para ella representaba esa exposición. Citaba en su artículo: José Arcadio Buendía los pagó, los 5 reales exigidos, y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y júbilo al contacto con el misterio. Pagó otros 5 reales y con la mano puesta sobre el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: este es el gran invento de nuestro tiempo. El videoarte es el equivalente al hielo del gitano de 100 años de soledad. En el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver se inventó el hielo. Así se referiría Marta Traba a la exposición, quien llamaría tristes, ridículos y depresivos a los performances de Charlot Moorman. Y concluía el artículo que se tituló The Big Show: la peor desdicha que puede ocurrirle al arte venezolano es que después de la oficialización del cinetismo sobrevenga la oficialización del videoarte. Bueno, se dieron bastante duro en la prensa nacional en ese momento. Yo creo que el tono de la discordia está muy cargado de acusaciones ideológicas izquierdistas y de paranoias antiizquierdistas que se manejaban en la época, y posiblemente siga estando hoy en la cultura, en los debates culturales del país, ¿no?
Lo que pienso que pasó en arte de video, lo que generó esa controversia, es que se presentó, y muchas veces se sigue presentando en esta charla, es un intento para que no se presente así, ¿no? Pero se presenta como un medio aislado, que se separa del cine, se separa de la pintura, se defiende como una especificidad y una exclusividad técnica y disciplinaria, ¿no? También hubo un optimismo extremo de renovación técnica en el arte, así se promovía, y se promovía un trabajo con lo que para ese momento eran sistemas avanzados de representación. En un contexto que, por más que había una ganancia petrolera importante, seguía estando en subdesarrollo tecnológico, ¿no? Esa era la contradicción. Para mí la exposición Arte de Video es un ejemplo del discurso de la modernidad subsidiado por Estados Unidos para ser llevado a distintos lugares. Y Venezuela en ese momento era un lugar como espléndido para llevar a cabo el proyecto. Bueno, casi nadie en la época que se hizo esa exposición podía tener video en sus manos, tecnología del video en sus manos. Yo diría que lo que el medio que se empleaba con intenciones artísticas en la imagen en movimiento en ese momento era el Super 8. A partir de 1977 se realizan 15 festivales de Super 8 en Caracas, en el que logran asistir como jurados artistas como Chris Marker o no recuerdo el nombre del otro, Bracas y otros que yo mismo no conozco, ¿no? Estos festivales trajeron una cantidad de artistas internacionales que permitieron a los organizadores, Julio Neri, Carlos Castillos y otros artistas del Super 8, formarse, ¿no? Y prepararse, digamos, para los nuevos festivales que se iban haciendo. Los festivales se hicieron paralelo al Festival Internacional de Teatro que se hacía en Caracas, organizados por Carlos Jiménez. Una de las películas que se hicieron en ese momento, en el 77, es Hecho en Venezuela, de Carlos Castillo, que aunque en Venezuela se daba una situación económica y política que podía favorecer el desarrollo artístico, no se puede decir que los artistas, entre ellos Carlos Castillo, se despreocupaban de algunas situaciones de crisis que podían estar viviendo el devenir nacional, ¿no? Tenían sospechas sobre este supuesto bienestar que se estaba dando en el presente y que se suponía iba a llegar hasta ahora. En la televisión, hay que decir, era un lugar en el que las representaciones del país era espléndido, todo era maravilloso, ¿no? Las críticas que se hicieron en ese momento estaban dadas en el cine, tanto en el cine, llamemos comercial o de taquilla, recordemos a Chalbó, como en el cine experimental o paralelo como el Super 8. Bueno, vamos a ver un minuto de Hecho en Venezuela de Carlos Castillo. El inicio de la película son postales del país, ¿no? Eran imágenes que vendían al país. Esas son ingredientes que en manos de sus habitantes sirven para ubicarnos entre los países de mayor futuro en el mundo. Grandes esperanzas en la pujante agricultura, signo que denota la preocupación por la creación de nuevas fuentes de ingreso. La investigadora española Isabel Arredondo sugiere sobre esta película que hay una representación de
de la chatarra, o la chatarra sirve como símbolo nacional, ¿no? Lo que vemos es una cantidad de objetos destrozados, desde zanahorias, electrodomésticos, y quizás, aunque está solamente sugerido, un bebé. La chatarra se convierte literalmente en un símbolo nacional, es algo que se repite en trabajos también como artistas como Juan Loyola. Y bueno, de toda esa basura producto del consumo, parece surgir un país desorientado que no sabe muy bien hacia dónde ir. Uno de los directores de cine también destacados en esa época fue Diego Rísquez, que posteriormente realizaría trabajos sin reservas técnicas, haría video, haría también cine comercial. Bueno, para concluir me referiré a los encuentros internacionales de videos, que eran otros eventos que giraban a nivel mundial, ¿no? En Caracas se realiza en el 77 uno de esos encuentros, y después de realizarse en Caracas, curiosamente también se realiza el próximo en Barcelona, en la Fundación Miró. Haré mención a esto porque me parece que ahí la desorganización que se dio en este evento genera como una especie de alternativa a lo que se proponía como la modernidad vista desde el medio videográfico, ¿no? Y también porque vincula directamente la práctica del video de Venezuela con el primer colectivo de video que se dio en Cataluña y en España, ¿no? En uno de los artículos escritos sobre el evento, publicado en la revista Zoom, escribe Eugeni Bonet: el 7º Encuentro Internacional Abierto de Video, organizado por el CAIC y celebrado en el marco de la Fundación Miró, quedará en la memoria cultural barcelonesa como uno de los decepcionantes episodios. En vista de las demenciales deficiencias de la organización, algunos de los participantes se negaron a exhibir sus cintas, entre ellos Margarita D'Amico, profesora de la UCB de Caracas, autora del libro Lo audiovisual en expansión, y Manuel Manzano, periodista, colaborador suyo y entrevistador. Yo creo que, bueno, en la revista Banda Aparte también, editada por Marcelo Expósito, se hace una entrevista a Carles Ameller, que es uno de los integrantes de el grupo Video Now de aquí de Barcelona, y Carles Ameller dice lo siguiente: recuperar la memoria de Video Now y su correlato, el survey de video comunitari, supone ante todo trabajar contra el olvido y los mitos historicistas. Es a comienzos de 1977 que los venezolanos Margarita D'Amico y Manuel Manzano acuden a Venezuela invitados por el 7º Encuentro Internacional de Video, organizado por el argentino Centro de Arte y Comunicación CAIC, y que tiene lugar en la Fundación Miró de Barcelona. El caótico encuentro mueve a ambos a improvisar un taller, a partir del cual un grupo de personas deciden proseguir el trabajo conjunto allí iniciado, constituyéndose para ello en el colectivo permanente Video Now. Al parecer, el evento tuvo una desorganización porque se hizo una convocatoria abierta de cintas que llegaron de distintos lugares y pudieron haber superado 100, casi 200 cintas, creo. Y bueno, los autores de estas cintas no lograban ver sus trabajos, hubo una confusión en la organización, y Margarita D'Amico, quien vemos en la imagen fotográfica, decidió organizar un taller paralelo al evento, y ese taller que se hizo paralelo al evento estuvo integrado por los que conformaron posteriormente el primer colectivo de video de Cataluña,
y de España, que es Video Now. Bueno, a mí me parece que este caso es una errancia dentro del relato modernista del video, pero que precisamente son como las posibilidades que esas errancias creo que pueden ser posibilidades alternas a la modernidad vista desde lo videográfico. Bueno, hasta aquí la primera sesión, gracias, y no sé si hay algún comentario o pregunta, ¿no? Mañana continuamos con la segunda sesión que abordará 80, 90 hasta los 2000. No, me gustaría decir que creo que Antoni Muntadas, aquí en Barcelona en el 75, en la Sala Vinson, ya había hecho unos grupos de vídeo y de hecho la primera obra, como colectivo sí que es Video Now, ¿no? el primer gran colectivo, pero en Barcelona ya había habido un grupo de artistas, de Jordi Galí y Silvia Gubern, que se conocen como el Grup del Maduixer, que habían hecho la primera cinta de vídeo o la primera obra que se presentó como vídeo. Fue un vídeo que grabaron ellos con una especie de audio y se presentó públicamente como obra de arte por primera vez, y eso fue en el 67, me parece recordar, en el Colegio de Arquitectos. O sea, me ha encantado esto porque no sabía lo de la bronca que no acabó de funcionar del evento del CAIC, y lo que me gustaría es preguntar por la presencia del español, ¿no? de Muntadas en arte de vídeo, que por lo visto también fue muy criticado, y eso no lo sabía, tanto por Marta Traba, hubo una gran revuelta. Quería preguntar por esto, ¿qué información tienes de la actuación de Muntadas en Venezuela, en Caracas? O si trabajó más, o otros españoles. Sí, Muntadas presentó una obra que era una serie de trabajos que tenían que ver con el tacto. Quizás tú sepas cuáles son. Exactamente, presentó esos trabajos que básicamente eran como una experiencia táctil que la cámara iba registrando en primer plano. Creo que, tuve la oportunidad de hablar con él y él fue el que me dijo, ve a Video Now. Quizás estoy siendo muy atrevido al decir el primer grupo de video. Como grupo sí, pero como experiencia de vídeo claro. No, pero como grupo sí. Sí, él me decía que, fue él quien me lo comentó porque conocía ya a Margarita de la experiencia en Caracas. Y me dijo, Margarita fue influyente en este grupo. La primera cámara con la que empieza a trabajar Video Now es cedida precisamente por Muntadas, quien la había comprado en Nueva York, y se las dona a ellos para que empezaran a trabajar. Muntadas también realiza performance. Es una anécdota, pero que también vale la pena mencionar. Él realiza un performance en Caracas, parece que en un espacio privado, y me dice que era uno de esos performances en los que él iba realizando en distintas ciudades, ¿no? Y cada una de las experiencias te retrataba un poco lo que era la población del país a los que iba. Y realiza un performance en Caracas, al parecer hacía alguna acción corporal, no sé si había desnudo, no recuerdo, pero él dice que él estaba haciendo el performance y nadie en Caracas le estaba prestando atención, que era como el único sitio donde nadie le estaba prestando atención. Él decía, porque nadie me estaba parando, ¿no? Y dice que en ese momento todas las personas estaban bebiendo whisky, ¿no? No sé, se hacía un evento privado y todos estaban ahí bebiendo, y él decía, ¿y dónde está aquí la audiencia? ¿Qué está haciendo la audiencia, no? Eso es como una anécdota que hizo. Muntadas también, al parecer creo que cuando fue a Venezuela, en uno de los momentos que estuvo como visitando la ciudad,
creo que lo robaron y tuvo que quedarse un tiempo más y participó en acciones con Claudio Perna. Claudio Perna tiene una obra que se llama La Sangría, que yo no sé si tiene que ver un poco con La Sangría de Miralda, pero bueno, hicieron una peña ahí gastronómica y hicieron una sangría, y Claudio Perna realiza una serie de imágenes fotográficas de Polaroid, y eso constituye una obra que es homenaje a Muntadas. Creo que quizás Muntadas es uno de los artistas con más vínculo entre Venezuela y España. Incluso hace, no recuerdo exactamente la fecha, creo que en el 2013, 13 o 14, Muntadas realiza una exposición individual en Venezuela que se llama La Construcción del Miedo. Y bueno, una exposición individual que fue bastante significativa, al menos en ese contexto, y que trataba precisamente los problemas que se viven ahora en Venezuela, ¿no? ¿Cuál era el espacio privado donde hizo Muntadas? ¿Conoces en qué espacio privado era el que hacía estas acciones? No era un espacio, según lo que entendí, no era un espacio privado de galerías, ni era una sala que se generan después de una exposición, y estaba realizando un performance ahí, ¿no? Tenía un carácter más informal que... Sí. Bueno. De nada. La producción de Bracas, ¿qué conocimiento nos puedes contar sobre la formación de Castillito? ¿Qué conocimiento tenía del cine experimental norteamericano, que se da más o menos al mismo tiempo, una manera de hacer muy próxima, concretamente con algunas de las producciones de Bracas? Me ha parecido interesantísimo el trabajo, lo que nos has pasado hoy, ¿no? Sí, ahí... bueno, yo creo que el país está en deuda con Castillito, más allá de las medallas que le entreguen y los diplomas que le den, merece mucho más investigación. Él dice que solamente bueno, se aproximó al cine a partir de Norman McLaren. Hay un documental reciente que se llama Los sueños de José Castillo, está en internet, y hablan un poco más sobre su trabajo, ¿no? Pero sí es directa el vínculo. Incluso hay algunas películas, por ejemplo, Safari es una de sus películas en la que hace una operación exactamente similar a algunas de Bracas, ¿no? Como rayarle los ojos a los personajes, ese tipo de cosas, ¿no? Habría que hacer mucha más investigación en el caso de Castillito y preguntarle. Yo diría que una entrevista y decirle, mira, ¿tú viste a Bracas o de dónde sacaste esto, ¿no? Pero sí, la cercanía, aunque Castillito, bueno, sigue trabajando, una de las películas que vimos es desde el 2002. Sí hay una, no es tan paralelo, ¿no? Pero yo diría que es como un Bracas, es nuestro Bracas. Bueno, se puede dar ese paralelismo sin que haya conocimiento, ¿no? Sí. Pero por otra parte, la proximidad estética es tan evidente que cabe pensar que hubiera, bueno, no sé. Sí, yo creo que seguramente lo debo haber visto. Sí. Y sí, cuando vemos otras películas nos damos cuenta que la reacción, digamos, o las producciones de Castillito tenían una intención como de trabajar más lo local. O sea, trabajaba con material encontrado, pero ponía música popular venezolana. Era como si estuviese haciendo propio un discurso que podía estar viendo en McLaren o en Bracas. Por eso veo allí como una dislocación de toda esta historia del cine experimental, con grandes personajes como Bracas, pero que bueno, estas historias locales
nos permiten como también ver los resultados, ¿no? de esa difusión que se hizo de la imagen en movimiento, tanto en cine como en video, en otras latitudes, otras respuestas. No, a més, esa relación, esa que puede ser tanto pensarlo como una posición diferente o todo lo contrario, porque Brakhage también trabaja con aquello que tiene, con lo más cercano, venga de donde venga el objeto con el que trabaja, ¿no? Entonces, con independencia de que haya una intención, una disposición intelectual a utilizar lo más próximo, desde un punto de vista más antropológico, si quieres, ¿no? Pero creo que la actitud es muy próxima, que es lo que me ha parecido, no solamente en términos estéticos, superficiales, sino en algo más profundo, ¿no? En orden estético, me ha parecido muy interesante. Y además, luego lo has mencionado, no me acuerdo en qué momento has mencionado a Brakhage, a propósito de... Sí, es posible que, ahora que lo mencionas, seguramente Castillito estuvo en los festivales de Super 8 y estuvo vinculado a incluso a la organización, no sé, pero Brakhage incluso creo que dejó material en Venezuela, o sea, posiblemente haya una aproximación más directa a la obra de Brakhage, pero sí, bueno, como todos los artistas que mencioné, vale la pena como ahondar más en cada uno específicamente para poder extraer alguna información, ¿no? Repito, Castillito para mí, y creo que, por ejemplo, en el campo del arte, en Venezuela, muy pocas las personas lo conocen, ¿no? Es como un tipo de trabajo que podía ser muy cinematográfico para estar dentro del campo del arte, pero también podía ser muy plástico, dibujístico, para considerarlo dentro del campo del cine en ese momento, ¿no? Entonces quedó como en un margen y eso lo llevó, bueno, hasta ahora, sin tenerlo muy bien ubicado, ¿no? Valdría la pena hacerle una investigación y, no sé, hasta una exposición, porque tiene dibujos y tiene una cantidad de películas. Espero que se pueda hacer, porque me ha parecido muy interesante. Yo no lo conocía, el trabajo de Castillito, por eso me ha dejado realmente impresionada, ¿no? Porque es como si estuviese viendo lo que he visto en otros ámbitos de la producción cinematográfica. También me ha parecido muy interesante lo que estás planteando aquí con en este primer acercamiento a pensar esta cuestión del videoarte, que, bueno, ya que citabas a Javier Codesal, por supuesto comparto con Codesal lo que dice a propósito de lo cinematográfico. Y aquí estás planteando algo que tiene que ver con, bueno, cómo ha ido ocurriendo eso que se presenta como las distintas maneras de hacer artísticamente, ¿no? La cuestión de las fronteras entre unos y otros procedimientos y tecnologías. Y pensando esto, ahora me acordaba de algo de Talbot, el que se supone o es el que produce el negativo fotográfico, ya en 1837, cuando con ese encuentro con el negativo en el que hace una inscripción, escribe, que es lo mismo que hace Castillito y lo mismo que hace Brakhage, y que se puede interpretar como, creo que él lo pensaba así, ¿no? Como algo que tiene que ver como el soporte fotográfico será el soporte de la escritura a partir de ahora, ¿no? De la escritura artística. Y me parecía, bueno, creo que hay algo de esto que estás contando aquí en esta introducción que nos has hecho, ¿no? Sí, creo que no recuerdo de quién era la cita, no sé si es Molinagui, que decía que los analfabetas del futuro no son tantos los que no saben escribir, sino los que no sabrán de fotografía. Muy bueno. Entonces recuerdo un poco como yo creo que la fotografía digital, y eso lo dice Foncuberta, está más cerca quizás de la escritura, en términos como interior al medio, que de la fotografía misma, ¿no? Porque ya la impresión de la imagen se hace a partir de códigos, ¿no?